Netamente administrativo. El director académico, Óscar Manuel Bachia, es el que tiene más roce con el alumnado en este caso. Por lo tanto, es muy importante cómo transmitimos la misión y la visión que tenemos en la empresa. En cuanto a la misión y la visión, como misión de Dalvadien, nos referimos siempre a la inclusión y el constante apoyo para cualquier tipo de persona que requiera o tenga que terminar su estudio. Y como dije antes, una sociedad limitada, esto implica que su patrimonio personal no se vea afectado en caso de cualquier quiebra o deuda. El nombre formal que tiene es un CIA, Centro Integrado de Educación de Adultos, desde el año 2000, según el decreto que estableció el Mineduc, donde estableció como entes formales a este tipo de instituciones que antes no se les daba la importancia correspondiente. Por lo tanto, de alguna u otra manera se dejaba a la deriva a todas estas personas que necesitaban tener su estudio. Está el correo electrónico, para la guía.com y su grupo comercial, con el que se puede encontrar. Esto está ubicado en Yurieo, San Antonio, en un lugar muy comercial, específicamente a metros del Liceo Nacional de Yurieo. Por lo tanto, se ha beneficiado por la locomoción y la afluencia de gente que llega. La base y principios que sustentan esta misión, yo la defino personalmente en realidad como los valores, que serían la universalidad de educación permanente, que tiene que ver con la misión, la visión y el objetivo, que es prestar este servicio independientemente que cualquier persona, que cualquier persona necesita para poder terminar su estudio. La calidad de la educación está bajo los estándares establecidos por el gobierno del Mineduc. Está la equidad en cuanto a las clases sociales que se ven involucradas en este rubro, debido a que, como dije antes, son personas de toda índole, desde carcelarios a personas con disfunción familiar. La autonomía, en cuanto a la autonomía, es subvencionada por el Estado, depende netamente de la subvención, y esto implica obviamente que hay que cumplir con la asistencia y la matrícula correspondiente. La diversidad de los estudiantes, responsabilidad del profesorado, de los docentes y de los no docentes, obviamente, para poder entregar el compromiso hacia el alumnado y que realmente se interesen por ir a clases, porque es el gran factor que determina este tipo de empresas. La participación tanto de la secretaria hasta el nivel directivo, en cuanto porque la empresa es un sector pequeño y tienen mucho contacto con los alumnados. Flexibilidad se refiere directamente a la flexibilidad en horarios de 1 vespertino, 2 diurnos y 1 vespertino, debido a que muchos alumnos del Instituto de Dalvadien trabajan, tienen hijos o por alguna razón no pueden estar en cierto horario. La transparencia, todo en base a los estatutos legales. La integración, referido a la inclusión social, y la sustentabilidad y la interculturalidad, como dije antes, por el tipo de alumno y las características de los roles y las funciones en el organigrama están constituidos por el director. El director en este caso sería el director académico, Óscar Olguín. Después viene el consejo escolar y el consejo de profesores, donde es una especie de mesa redonda en donde participan tanto los estudiantes como los profesores para la toma de decisiones. Obviamente lo ideal es que de cada debate todos salgan beneficiados, y eso se intenta, ya que no existe una instancia de sindicato o algo que pueda proteger a lo mejor a los docentes como a los estudiantes. El consejo de coordinación y el consejo técnico. Consejo de coordinación y consejo técnico es referido en este caso y aplicado a las dos secretarias que existen. Y estas dos secretarias también hacen la labor de inspectora en este momento. Una inspectora de patio y la otra
secretaria administrativa. La subdirección, inspectoría general, docente, los asistentes de la educación, unidad técnica pedagógica. La unidad técnica pedagógica está donde entra el Marco Galleguillos, el otro socio, principalmente en el contrato, la administración y todo lo que tiene que ver con la contabilidad. Para definir este trabajo elegimos 3 tipos de indicadores, que son con los cuales vamos a decir cuando los métodos que vimos en clase se aplicaban o no se aplicaban en la empresa. Están los indicadores de nivel, que el indicador de nivel es bastante simple, muestra si el método se aplica a un nivel bajo, alto o medio. El indicador de inexistencia, que es cuando el método no fue detectado, al menos por nosotros en nuestra empresa. Y este tiene asociado un indicador de potencialidad, que es el indicador de que mediante un juicio de valor que hicimos nosotros, decimos qué tanto de la escala del 1 al 10 se puede implementar el método, dando la escala del 1 al 10 y que el 10 es el valor más alto de implementación. Ya, separamos en 3 etapas este análisis, que la primera es el reclutamiento y selección de las personas. Pero la especificación, en este caso, no está bien dada, por eso le pusimos un nivel medio. Porque cuando se le dice a un profesor que trabaja en este lugar, se le dice cómo son las condiciones, pero no va totalmente dirigido al campo de que yo voy a tener que trabajar con personas de un montón de índoles, niveles culturales, niveles sociales. Por lo tanto, eso después genera un fracaso que es de nivel alto, porque los profesores que hay ahí, la mayoría están desde hace bastante tiempo, aproximadamente. Bastante tiempo, y los nuevos que van llegando son los que van teniendo deserciones como continuas. Trabajan 1 mes o 2 meses, y por las situaciones que se presentan en ese ambiente, después desertan y abandonan el lugar. El método que vimos de los headhunters, con el cual buscaban información, una base de datos y te llamaban, no está detectado y identificamos una potencialidad de 3, porque es un método costoso, el cual el instituto no está en condiciones de poder costearlo. Lo mismo pasa con el outplacement. También le pusimos una potencialidad de 3 porque quizás se podría conversar e implementar esto. Pero con el tema de los costos y los ingresos que tiene, no creo que le den al instituto. El medio masivo, que es por internet, carta, es el medio más utilizado y es el que más frecuenta la mayor cantidad de los profesores. Y las recomendaciones o llamados pitutos también es un método que se ocupa bastante, y de hecho la mayoría de los profesores que llegan y se quedan es por el hecho de que partieron con un pituto o alguna recomendación. Y la inteligencia emocional que se pide para este trabajo es muy alta, mucho mayor que los niveles cognitivos que piden, que sea de que sea una persona que haya salido de tal universidad, amerita mucho la experiencia y el tiempo que tienen trabajando con personas conflictivas. La segunda etapa de este trabajo es el día a día, donde vimos que el día a día es la parte donde se aplica la teoría. Y partiendo por la teoría de la motivación, los profesores que trabajan aquí, si no están motivados, se van. Por lo tanto, muchos de los jóvenes que llegan a trabajar como partiendo en este rubro de enseñarle a estas personas que son complicadas en verdad, porque como dijo Diego, algunos son expresidiarios, a veces hacen peleas en la sala, es algo bastante complicado, así que si es que la persona no está motivada y está realmente comprometido con la labor de educar a estas personas, tiende a irse y en el día a día caer. En la pirámide de Maslow, donde se dan la... Ya, en la pirámide de Maslow, que es donde nos muestran los 5 niveles que debe tener una persona al momento de... donde se ve que los grados bajos son los grados de las necesidades básicas que uno necesita, donde está la alimentación, la seguridad, todo eso. Estas personas se encuentran probablemente entre el segundo y el tercer escalón. Por lo tanto, el objetivo aquí es que las personas lleguen al segundo o al primero, sería ideal, pero hay muchos que nos toman el primero. Después la teoría XY de McGregor es medio en los que donde la teoría X, así se lo resumimos, una persona X es una persona que es como floja, que no le gusta comprometerse con cosas, que prefiere hacer lo mínimo. Esto se da mucho en los funcionarios, la persona que hace el aseo, los administrativos. La verdad no están muy comprometidos porque en verdad yo creo que no les gusta ese ambiente. Y en el caso de los profesores que se quedan, que son los que consideramos, ya que los que desertaban o llevaban un mes no los consideramos, muy alto. El compromiso que tienen es increíble. Se quedan a veces haciendo hora extra, ponen plata de su bolsillo para hacer salidas a terreno. En McLean, esto lo voy a decir bien rápido, que es el tipo de... cuando se habla de desempeño... Ya no está la imagen tampoco, creo, ¿no?
si está más adelante. Ahí está. Faltan 5 minutos. Ya. Entonces, ya voy a pasar a la máquina. Que son, separamos a los funcionarios en docentes, los funcionarios que son las personas que hacen el aseo, el llavero y todo eso, y los administrativos. Hiciéramos según las necesidades de logro, necesidades de poder y necesidades de afiliación, el nivel alto, bajo, alto, medio. En profesores se nota que la necesidad de logro obviamente es alta, porque ellos están trabajando con estas personas y si estas personas se integran bien en el mundo, es genial para ellos. Necesidad de poder es bajo porque no están interesados en obtener poder de lo que están haciendo, y la afiliación es alta porque logran una gran conexión con los alumnos. Los funcionarios claramente su necesidad de logro es bajo porque, como dije, hacen lo mínimo. La necesidad de poder no la detectamos, así que pusimos una existencia de potencialidad de 2 porque quizá igual el caballero que ve la sala tiene alguna necesidad de poder de querer controlar la sala, y la afiliación que tiene es bajo. Las personas que hacen el aseo son personas muy tímidas que no tratan de juntarse. Y en administrativo esto cambia. La necesidad de logro es alto porque les interesan las lucas, la productividad, de que lleguen más personas a estudiar, que realmente continúen con los estudios. Su necesidad de poder es medio porque ellos controlan bastante a los funcionarios. Y la afiliación es muy baja porque entre ellos igual son bastante cerrados. Creo que se me queda algo que está aquí. Ya. La eficiencia resultante, que sería lo que se ve el día a día, en cómo alcanzar el alto desempeño. Los métodos que vimos en clase era el meta-learning y también vimos el método de las PNL, que son las programaciones neurolingüísticas. El meta-learning entre los funcionarios se daba bastante, se ayudaba mucho entre ellos. Eran personas que se conocían de tiempo, desde niños, y trabajaban juntos, y lo que hacían realmente, por ejemplo, si la señorita Juanita tenía que ausentarse 2 horas, el Pedrito la cubría y no se hacían problemas ni nada. La programación neurolingüística aquí no se aplica para nada, en ningún caso, porque estas personas tienen una estructura de mente de cómo hacer las cosas en las cuales trabajan en el mínimo y no tratan de mejorarlo. Pero nosotros creemos que esto se debe al tipo de liderazgo que tienen, que es un liderazgo orientado a las personas, pero es bastante dejado. ¿Y la centralización de las dos decisiones? Bueno, la centralización y toma de decisiones se ve principalmente un 80% diría yo tomada desde los directivos, o sea por los dos socios. Obviamente el 20% que queda sería el consejo de profesores y la mesa de trabajo del alumnado que lo representa el consejo para propuestas, inversiones o compras a lo mejor de material útiles, de recreación, etc. En cuanto a las decisiones, bueno, como ya lo dije, se toman en conjunto, pero principalmente dependiendo del presupuesto del instituto, que eso lo manejan los dos directivos. En cuanto a las negociaciones, como nombré antes también, no existe la instancia de un sindicato, ni tampoco la instancia de una agrupación o gente que se asocie para poder pedir algo. Solo lo que existe son los estatutos impuestos por el Estado y el Mineduc que protegen al profesor generalmente y que son llevados a discusión en el Consejo de Profesores en conjunto con los directivos. ¿Y la conclusión? Y en la conclusión queremos decir de que esta empresa, como dijimos, trabaja con el mínimo esfuerzo, hace lo mínimo posible, cumpliendo sus actividades, pero el ambiente laboral es bastante grato de las personas, aunque su necesidad de afiliación es baja, no se juntan entre ellos, pero hacen bien las cosas y se evita bastante el conflicto. Por lo tanto, nosotros creemos que la forma de aumentar la productividad de esta empresa o su eficacia sería cambiando el tipo de liderazgo, porque ahí pueden tener todas las cosas necesarias para lograr un equipo de alto desempeño, pero con el liderazgo inadecuado que tienen es donde empiezan a fallar. Por lo tanto, si no tienen un liderazgo fuerte, yo creo que hasta uno como de tiranía sería mejor, porque la gente es demasiado deja y los líderes no hacen sentir su poder. No sé si quiera agregar algo más a la conclusión. El tema del liderazgo pasa principalmente por el poco alineamiento que hay entre los dos directivos. Y aquí un directivo es netamente administrativo y el otro, en teoría, debería tener más contacto con el personal y los clientes, en este caso los alumnos. Pero hay una deficiencia en ese sentido porque las pegas administrativas, los trabajos administrativos se pueden medir con indicadores o son tangibles, concretos. Pero ¿qué pasa? En el tema de relaciones con los estudiantes, de política, de normativa, se están totalmente dejando de lado, desde ocupar una vestimenta, desde no ir con piercing, desde no ir con el pelo amarillo, etc., a la sala de clase y darle un ambiente de formalidad al asunto. Eso está totalmente dejado de lado, por lo tanto
ahí está todo, no hay lineamiento y en el fondo se pierde la visión y los alumnos pierden el interés por asistir a clases. Y de ahí bueno, todos los problemas que tienen que ver con la subvención, de que en eso se fundamenta, en la asistencia de la matrícula. Eso es. Eso. Voy a ofrecer la palabra. ¿Preguntas?